Ahora sí, hubo un pequeño problema de conexión y ahora ya estamos de vuelta. Les decía, voy a dar entrada a Carla. Me imagino que ya está ingresando. Y ya estamos con ustedes para conversar del tema de hoy que la verdad, por lo menos a mí este último tiempo, está apasionándome. Ahí ya está entrando Carla, me parece. Ahí Ahora está. sí. Hola Carla, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Qué tal? Ahora sí, Bien, finalmente. ¿Cómo vas? finalmente. Bien, bien, bien. Tuve un pequeño ¿Me problema ahí escuchas con la bien? conexión, pero ya está solucionado. Muy bien, Te ¿cómo estás vos? escucho con interferencia. Ahí, ¿me escuchás mejor? No sé si soy yo. Ah, todo puede ser posible. A mí me sale que tengo buena conexión y te escucho bien. ¿Sebas? ¿Sí? Hola, hola. Hola, hola. Me parece que Carly está con algún que otro problema de conexión, pero bueno, ya me imagino que ya lo debe estar solucionando. Bueno, un gusto saludar a los que se van conectando. Hola Ceci, no sé si estás por ahí. También vi que se había conectado alguien más. Florencia, bueno, ahí, obviamente Carla, me imagino que estará entrando. Bueno, bienvenidos a todos. Como les decía, estábamos con algunos problemas de conexión con Carla. Ahí, bueno, Ceci, gracias por avisarnos que se nos escucha bien. Un gusto de leerte. Yo creo que Carla está con algún que otro problema con internet, pero bueno, ya debe estar, ya debe estar por conectar. Voy a ver si logro encontrarla y si no, largamos nomás con el tema a la espera que se nos una. A ver si logro invitarla. Me parece, ahí está. A ver, invitada, me sale. Ahí estamos. Transmitir con Carla. Bien. A ver si ahora por fin lo logramos. Ahí está. Oh, Ahora sí, finalmente. ¿Estás ahí? sí. ¿Vos me escuchás a mí? Yo te escucho bien. Se escucha un poco recortado, pero a ver cómo lo logramos. Sí, yo te veo como que tu cámara se detiene por Perfecto. momentos. No sé si será entonces mi internet. Mm, puede que sea Ok, algo de eso. sí. Bueno, Sebas, Ahí se nos congela la Carly. A ver si no, si logra conectar desde otro lado y si no, bueno, vamos nomás con el tema. La idea de hoy, como bien dice el título, es hablar de círculos viciosos y círculos virtuosos, como habrán leído. Y particularmente a mí, a mí también sé si que estés ahí, y me estuvo pasando con varios clientes este último tiempo, es el hecho de ayudarlos a
a descubrir en qué círculos estaban, ¿no? Entonces, ahí está Carla de nuevo. Vamos a ver si esta vez lo logra por ahí, conectándola con red de datos. Ahí está. Ahora Carla, de nuevo. estoy de nuevo. No sé si ¿Probás? es el No, problema. ¿tenés opción de otra señal aparte? Sí, ya intenté con las dos, ahora estoy intentando con otra, a ver si así Dale. fluye. Bueno, bueno, es parte Del vivo. del vivo, exactamente. Si hiciéramos esto grabado, no tendría todos estos condimentos, pero no sería un vivo. Así que Exacto. bueno, recién estaba comentando, bueno, ahí la tenemos a Ceci súper activa, nos escribe, no sé si te acordás de la Ceci Beltrán, Sí, claro, este, me gustó. nos está saludando, nos está comentando, Así que, así que me he sentido acompañada por la Ceci mientras vos estabas mientras yo en esta resolvía. ida, en esta ida y Últimamente, venida. Exactamente. yo no sé si será Y, una época, aquí está lloviendo mucho en esta época y sí, últimamente estoy encontrando en varias reuniones y cosas así que tenemos dificultades con las conexiones. Pero pareciera mm, ser que es algo de acá, de Panamá, porque me ha pasado en distintos lugares y con distintas redes. Así que no sé si será algo que estamos viviendo estos días. Pero bueno, espero que mm. ya se me esté escuchando bien. Sí, ahora perfecto, ahora se te escucha perfecto. Buenísimo. No, te decía, yo recién estaba comentando que me ha pasado, o sea, yendo concretamente al tema de hoy, de esto de los Sí, círculos viciosos y los círculos virtuosos, que me ha pasado acompañar a varios clientes en el descubrimiento de estos círculos, ¿no? Y así es. en el sentido de que muchas veces hacemos cosas a las cuales no les hallamos mucho sentido, ¿no? Si vos te pones a pensar, la vida son círculos. El día es un círculo, o sea, el día Ujú, empieza, termina, ¿no? Y vuelve a empezar y vuelve a terminar y estamos en un círculo permanente. Lo que claro. hacemos en nuestro día también suelen ser círculos, ¿no? Este, de nuestras rutinas diarias y nuestras actividades diarias y vivimos en esto, ¿no? De ciclos que empiezan y ciclos que terminan. Ujú. Sí, decime, me ibas a decir algo. Vale. Te iba a preguntar Sí, específicamente que para aquellas personas que a lo mejor, no sé, nunca escucharon esta palabra, ¿qué es exactamente un círculo vicioso y qué es exactamente un círculo virtuoso? ¿Cómo lo vemos? bien. Ahí vamos. Entonces, en estos círculos y en estos ciclos en donde estamos, hay algunos ciclos que elegimos, ¿no? En los que Ujú, elegimos estar, en realidad elegimos estar en todos. Porque en definitiva, para definir un ciclo, es una serie de actividades que repetimos y volvemos a iniciar. claro, Y el hecho de que sea un ciclo es porque es algo que empieza, se cierra y vuelve al mismo punto y vuelve a empezar y vuelve a empezar, ¿no? Cuando vos preguntas esto de virtuoso y esto de vicioso, por ahí la diferencia y una forma de mirar es, círculo virtuoso es cuando yo esa repetición la hago con un sentido, ¿no? La hago con un claro, propósito. claro, En realidad yo declaro un propósito para mi vida de algo que quiero lograr o algo que quiero hacer y sí, actúo en consecuencia a través de esos círculos. exacto. Mientras que cuando entro en un círculo vicioso, no estoy alineado con un propósito, o por lo menos en lo que yo declaro, lo que hago no está alineado con un propósito. Y acá vamos a una cuestión de coherencia, porque normalmente el que está en un círculo vicioso, lo que le suele pasar es que declara que no quiere estar ahí. Exacto. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre el círculo virtuoso y el círculo vicioso es que en el virtuoso yo estoy declarando que tengo un propósito que me lleva a repetir y a repetir y a iterar, mientras que cuando hablo de un círculo vicioso, lo que estoy haciendo es lo contrario, estoy declarando que no quiero estar ahí, pero por algún motivo lo repito, ¿no? Y esto tiene que ver no solamente, bueno, yo lo relaciono específicamente con, sobre todo aplicado en términos organizacionales o dentro del trabajo, en el ámbito laboral,
con ciertos comportamientos que tendemos a tener, ¿no? Estos círculos viciosos que también de alguna manera impactan en mi comportamiento y en mi relacionamiento con las otras personas, que eso genera un resultado. Por supuesto que cuando hablamos de organizaciones al final o del ámbito laboral siempre estamos hablando de resultados, ¿no? Entonces, ¿qué consideras como el primer punto para reconocer si estamos en un círculo vicioso o virtuoso? ¿Cómo lo ves? Bueno, llevado a las organizaciones, vos decías, en todas las organizaciones hay resultados, y yo también quisiera agregar, en todas las organizaciones hay personas. Claro. En definitiva, la organización son redes de personas y son personas las que repiten estos ciclos. Y acá quizás entramos en el sentido de el yo soy así, llevado a la persona, o el sentido de esta es la cultura de la organización, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué se puede esperar de esta organización si nosotros sabemos lo que esta organización es? Claro. Y ahí ya caímos en la primera trampa. Vos me preguntabas qué es lo primero en la que me doy cuenta si estoy dentro de un círculo vicioso, en el momento que empiezo a negar otras posibilidades, porque lo único que veo es que yo soy así, o que la organización es así, y como la organización es así, no hay posibilidad de cambio, ¿no? Entonces, ¿Y qué emociones acompañan a ese círculo vicioso? varias emociones, estados de ánimo. Estados de ánimo. Claro, pero a ver, volvemos a lo mismo. Si es un círculo vicioso, lo que debe estar pasando y llevado al mundo organizacional es que la empresa está declarando que quiere ir a otro lado, Así ¿no? es. La empresa declara un destino, un lugar, y lo único que hace es sostenerse en lo mismo que venía haciendo siempre. Hay una frase de Einstein que está súper trillada, pero que acá aplica, trillada en el sentido que se repite mucho, ya la he escuchado en varios lugares. Probablemente en nuestra audiencia hay algunos que no la escucharon, pero la frase tiene que ver con que si vos querés resultados distintos, no sigas haciendo lo mismo. Exacto, totalmente. Y muchas veces nuestro rol en esto es mostrarle a la organización que siguen haciendo lo mismo y que por eso no obtienen los resultados que obtienen. Y llevado a los estados de ánimo, esto puede pasar, hay dos que son clásicos, que los venimos compartiendo seguido, que uno es la resignación, el hecho de así como somos no lo vamos a lograr, ¿no? Y el otro estado de ánimo que puede aparecer dentro del horizonte de estados de ánimo y desde esta mirada de cierre de posibilidades, ¿no? Esto de decir, estoy resentido porque probablemente no lo estamos logrando, porque hay alguien de la organización que no está funcionando, o el contexto no me lo permite, o la pandemia, o el mundo, o la competencia, ajá, O la nueva normalidad. o la nueva normalidad. Entonces, todo esto es disparado por estados de ánimo. Y aparte, estados de ánimo que disparan lo que yo hago y también emociones que son disparadas por las acciones que hago. Ahí está el Por círculo eso, vicioso, justamente. exactamente, hay un estado de ánimo que lo provoca y una emoción y un estado de ánimo que se provoca o se sostiene, ¿no? Por Es lo que estar más dentro de eso. representando. Si miramos las emociones son disparadas por algo, ¿no? Hay un Exacto. hecho, hay un acontecimiento que dispara, ¿sí? Que yo tenga una cierta emoción. Llevado al mundo organizacional, algún miedo a avanzar, ¿no? Algún miedo a encarar ciertos proyectos o asumir ciertos riesgos, ¿no? A la hora de definirse objetivos. Enojo, ¿no? Al no lograrlo, ¿no? Uh-huh. O inclusive también estos estados de ánimo que hablábamos recién, que son este contexto para que esto se vaya disparando, ¿no? Entonces, creo que uno de los primeros pasos, y volviendo a esta pregunta que me reflota dentro de estos estados de ánimo y estas emociones de las que hablaba, volver a esos primeros pasos es el darse cuenta que estamos entrampados, que estamos metidos en esto. Que a veces no lo logramos hacer solos, a veces hace falta la compañía de un coach o hace falta la compañía de alguien, ¿no? Que pueda estar fuera de ese círculo, porque si volvemos al mundo organizacional, probablemente lo que esté pasando en la organización es que
toda la organización ve ese mismo juego. Exacto. Entonces Exacto. no ve otra posibilidad porque está acostumbrado a jugarlo siempre igual. Exacto. Y le encuentra mucho sentido a jugarlo así. Y esa es una de las cosas, Sebas, que nosotros vemos y que de hecho es algo que hacemos hincapié dentro de Reinventamundos, ¿no? Esto de justamente ese círculo vicioso puede estar dado por determinados comportamientos, pero también por, vos lo mencionabas con otras palabras, con las prácticas que tiene la organización, que puede tener esa organización. Y la ayuda de un coach, la ayuda de algún tipo de consultoría o de intervención justamente ayuda o hacer consciente esas prácticas para determinar si esas prácticas nos sirven o no nos sirven para los resultados que nosotros declaramos que queremos alcanzar, ¿no? Entonces, lo importante, como vos decís, en otras palabras, es ese detenerse, observar y darse cuenta de cuáles están siendo mis comportamientos, los comportamientos de las personas a mi alrededor, las prácticas que como organización, sea una organización laboral o sea una organización ONG o sea una organización de la familia, cómo nos estamos relacionando y qué prácticas estamos teniendo que nos ayuden a darnos cuenta, como vos decías, el primer paso, ¿ese es un círculo vicioso o es un círculo virtuoso? ¿Me ayuda en el resultado de lo que yo quiero o por el contrario me aleja? ¿Cómo lo ves vos? Sí, totalmente. Y relacionado con esto, y algo a mirar también, es que los círculos virtuosos no son del todo malos. ¿Y Los a qué voy círculos con esto? virtuosos. Los círculos viciosos. Ok, ok. Los Círculos círculos viciosos. viciosos. Si dije virtuosos, quise decir viciosos. Los Ok. círculos viciosos no son del todo malos, porque muchas veces para que sostengamos esos círculos viciosos, hay algo bueno que nos estamos llevando de eso. Claro, Y hay algo que yo, la verdad, cada vez me doy más cuenta y cada vez lo miro más y no lo miro solo en mí, o sea, aparte de mirarlo en las organizaciones, en las personas en las que intervenimos, sino también lo miro en mí, ¿no? De que muchas exacto. veces, o sea, por ejemplo, hoy acá hay 2 horas de diferencia para los que nos están viendo, Carla está en Panamá y yo estoy acá en Argentina, si bien los dos tenemos tonada argentina, porque Carly Sí. es de aquí, pero está viviendo hace muchos años allá, en Panamá. Eh, yo hoy a las 2 de la tarde, o sea, acá son las 4, a las 2 de la tarde tenía que ir al gimnasio. Y estaba muy cómodo en la cama con mi bebé, dispuesto a dormir la siesta, pero muy dispuesto a dormir la siesta. Pero ¿qué pasa? Eso, en función a mi propósito, que es trabajar con mi cuerpo y hacerme responsable de lo que tengo que hacer para mantener un físico y para mantener un estado saludable, era levantarme e ir al gimnasio. Claro, Entonces, entrar en mi círculo vicioso hubiera sido quedarme en la cama con mi bebé, que me daba un beneficio, no hay nada más hermoso para mí que quedarme abrazado de mi hija, ¿sí? No era nada más hermoso que eso, pero me metía en un círculo en el cual yo estoy declarando que no quiero entrar. claro, Porque mi declaración hoy está puesta en trabajar mi cuerpo y en hacer un cambio en ese sentido. Entonces me levanté, rompí ese círculo vicioso para entrar en el círculo virtuoso, obviamente. Después que volví del gimnasio, después que vuelvo del gimnasio, la emoción es otra, mi estado de ánimo es otro, ¿no? Volviendo a esto de la emoción y el estado de ánimo. Que probablemente si me hubiera quedado, bueno, parte del aprendizaje es asumir que te quedaste porque hay algo bueno que estaba sacando de esto, ¿no? Y a eso voy con los círculos viciosos, ¿no? Muchas veces, y llevado a lo personal y llevado a lo organizacional, es mirar cuál es ese beneficio que nos estamos llevando por seguir habitando en ese círculo vicioso. exactamente. Entonces, y de ahí decidir si lo que está fallando es que no podemos salir de ese círculo, o en definitiva lo que está fallando es nuestro propósito, ¿no? Porque muchas veces también puede ser una revisión del propósito. Yo daba el ejemplo de mi hija, y mi propósito más que mi cuerpo sea quedarme a dormir la siesta con ella. Claro, Entonces, cuando yo entro en esto, en donde yo le llamo, y le llamamos en realidad, incoherencias, ¿no? Entre lo que declaro
y en lo que termino accionando, es en definitiva un punto a mirar, ¿no? Un punto a decir, bueno, ¿qué me está pasando? O mi propósito está errado y mi compromiso va por otro lado, ¿sí? O necesito algún apoyo o algún acompañamiento para poder salir de este círculo vicioso y entrar en ese círculo virtuoso que me Exacto. alinee con mi propósito. A ver si Y te acá, estoy entendiendo. sí, Perdóname como no, por para favor, ir, adelante. eh, digamos, decirlo en otras palabras, a ver si lo que... de otra manera, entonces, lo importante es como identificar o hacer consciente cuál es ese beneficio que yo estoy obteniendo de ese círculo vicioso para compararlo con mi propósito, con lo que yo declaro, porque ahí se contraponen y eso es lo que genera ese estado de El ánimo vicio, o de confusión. Por un lado, exacto. yo declaro que quiero un propósito, declaro que quiero un resultado, pero por otro lado, el lugar en el que estoy, y bueno, esto no se siente tan mal y esto no está tan mal, aunque identificamos que no nos lleva a ese resultado, ¿no? Entonces, lo importante en ese darse cuenta es identificar esto. Ok, yo quiero esto, yo declaro esto, pero acá en este lugar donde estoy, y está bueno, me gusta, aunque me doy cuenta de que no me lleva a ese resultado o a esa declaración o propósito que vos mencionás. Y entonces, ¿qué hacemos ahí, Sebas? Bueno, ahí entran, y si querés, y si bien no es un tema nuestro, no es un tema de lo que hacemos, de nuestro métier, pero tiene mucha relación, las adicciones, concretamente, ¿no? Claro, Adicciones al cigarrillo, adicciones al alcohol, a las drogas, inclusive, o a cualquier actividad a la que seamos adictos y no podemos soltar, a los videojuegos, qué sé yo. ujú, Cada ujú, persona tiene algún tipo de adicción. Entonces, o tenemos. Eh, entonces, lo primero es, de vuelta, revisar. Hay gente, por ejemplo, que fuma y dice, yo fumo y ya está, yo fumo y me aguanto fumando y voy a seguir fumando hasta que me muera. Y si me tengo que morir del cigarrillo, me moriré del cigarrillo. Y si me muero de está otra en cosa, paz con eso. me moriré de otra cosa. Exactamente, estoy en paz con eso y sé que mi propósito es fumando, en este caso. Ujú, ¿Sí? O en mi caso, este ejemplo que yo daba, de quedarme en la casa con mi hija y mi propósito está alineado con eso y ese propósito es más fuerte, inclusive, que el levantarme e ir a hacer otra cosa o ir al gimnasio o lo que fuera, claro, ¿no? claro, Entonces, lo primero es identificar, a ver, ¿qué es eso que está haciendo que yo me sostenga en este círculo vicioso? ¿No? exacto. Porque hay algo bueno que estoy sacando de esto. Hay algo bueno Siempre que hay un estoy... beneficio, siempre hay Hay un un beneficio. beneficio. Algo que tiene el ser humano es que el ser humano siempre busca su conservación, ¿no? Ujú, Es muy loco y a veces esto se contrapone, a decir, pero a ver, para Seba o para Carla, y la gente que se suicida, ¿qué pasa con esa gente, no? O que busca hacer eso. Pero vos fijate que cuando lo hacen es porque creen que es lo mejor que pueden hacer. aunque para el Entonces, resto. aunque para el resto, claro, o inclusive creen que al hacerlo también están generando un beneficio al resto. O Ujú, sea, el ser humano siempre busca la protección, siempre busca el cuidado, inclusive así le tenga que llevar la vida en eso. ujú, Y hay propósitos que nos llevan la vida, ¿no? Hay ujú. ciertas, no sé si llevarlo a deportes de riesgo, pero hablemos de esas personas que se ponen en propósitos que los van inclusive a superar en su vida, ¿no? O sea, Sí, personas que, a mí me gusta dar el ejemplo de la Sagrada Familia de Gaudí, ¿no? ujú, sí, Gaudí se muere antes de terminar, de finalizar le la obra, pasa, sí. le pasa un tranvía por encima y no llega a verla finalizada. Entonces hay propósitos en los cuales nosotros damos la vida, ¿sí? Y que nos meten en estos círculos, porque para lograr algo, ¿no? Sea a corto o sea a largo plazo, tenemos que entrar en procesos de hacer y en Sí, procesos de muchas veces de repetir, ¿no? Eh, esto de los resultados de las empresas, ¿no? O sea, probablemente
el llamar a 10 clientes no me va a garantizar una venta. Ujú. Ahora, si llamo a 10 clientes todos los días, es mucho más probable que esa venta se concrete. Y no Y ahí solo, tenés un propósito ligado a ese totalmente, comportamiento o hábito. exactamente, que por ahí el círculo vicioso de no llamar, es decir, me arde la oreja, ¿sabes qué? Quiero dejarla descansar, no aguanto más. Entonces, ya está. Pero ahora, si entro en ese círculo virtuoso, en donde, no sé, me cambio el celular de oreja, ¿sí? Y lo sostengo, y sé que el resultado no es inmediato, porque a veces también es esta la trampa, ¿no? A veces creemos que porque declaramos algo, ese algo que estamos declarando va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? Yo voy a abrir y voy a cerrar los ojos, y vivimos en esta cultura de la inmediatez, y ya tiene que pasar, y ya tengo que tener los clientes, o lo que sea, que la empresa se proponga o la organización se proponga, y muchas veces lleva años de iteración empezar a ver resultados. El tema que suele pasar es que a muchos les encanta celebrar el resultado, pero son pocos los que quieren entrar en este círculo de acciones virtuosas, ¿sí? Exacto. Para que esos resultados se generen. Hábitos. Al final, cuando hablamos de esos círculos virtuosos, estamos diciendo de otra manera es cambiar las prácticas que tenemos o cambiar los hábitos que estén más congruentes con el resultado que nosotros buscamos o con el propósito que nosotros tenemos, ¿no? Y que eso implica renunciar o modificar ese beneficio que nosotros, beneficio aparente, dice justamente Cecilia Beltrán, beneficio aparente que nosotros tenemos dentro de ese círculo vicioso, ¿no? Entonces, ese sería como el punto, digamos. Totalmente. Y que muchas veces eso requiere esfuerzo. Claro. Porque el círculo vicioso no sale, porque ya lo tenemos aprendido. O Es sea, algo cualquier automático. círculo que vengamos practicando, en el que estemos entrampados, por decirlo de alguna manera, ese funciona fácil y conocemos cada uno de los pasos. Claro. Vos lo comparabas con hábitos, y totalmente, son hábitos nuevos que necesitamos desarrollar. A mí me gusta el ejemplo también de un libro de Stanislaw, no me sale el apellido, Barakach creo que es el apellido, Okay. que el libro se llama Ágilmente, y él dice que en el cerebro nosotros tenemos la sinapsis, entonces, y las conexiones que se van haciendo entre las neuronas, ¿no? Entonces cuando nosotros desarrollamos un hábito, esa conexión entre la neurona se vuelve como una autopista, ¿no? Exacto. Y se va reforzando y se va reforzando, una autopista con luces, con iluminación, 2 vías, 4 vías, 6 vías, ¿no? Ahora, cuando nosotros queremos empezar a salir de esa autopista, es cuando queremos construir esta nueva línea, ¿sí? O este nuevo camino, que empieza siendo un camino de tierra, que si lo sostengo, voy a empezar a faltarlo hasta que vaya creciendo. Y la autopista que antes tomaba va a empezar a desaparecer. Exacto. Y Sí. ahí permitime, Sebas, porque de hecho vos sabes que vengo de otra conversación y de una u otra forma salió algo que me parece muy bueno. ¿Cómo salir de esa autopista en la que vos terminas siendo esa sinapsis, ese automático que te genera estar en ese círculo vicioso una y otra vez? ¿Cómo romper con ese círculo? ¿Cómo romper con esa autopista? Digamos, desde la mente, desde el cerebro. Eh, y justamente me hablaban de que hay ejercicios prácticos para generar, romper con esa autopista que vos decís, como por ejemplo hacer algo que nunca habías hecho, o hacer, no sé, un laberinto. Me hablaban exactamente hace un rato de un laberinto. Entonces, armar ese ejercicio como básico y simple de ese laberinto, lo que me lleva es a que mi cerebro haga conexión, haga sinapsis distintas a las que son autopistas, para ponerlo en las mismas palabras que vos decías. Y de esa manera romper con esa autopista, romper con ese círculo vicioso
y poder construir con esfuerzo, como vos decís, algo distinto, más congruente con el resultado que busco. Totalmente. Hay ejercicios como que son tan sencillos a la hora de ponerlos en práctica, me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Como lavarse los dientes con la mano contraria. Exacto, exacto, Eso ya genera un movimiento cerebral y corporal que requiere una coordinación que si no lo hemos hecho nunca, a los que exacto. nos están escuchando, pruébenlo, prueben de lavarse los dientes con la otra mano, a ver qué pasa. O atarse los cordones al revés de lo que lo hacemos habitualmente. Algunos van a entrar en crisis, pero bueno, es parte de este proceso, ¿no? Ahí también, y algo que escuchaba y que me hace sentido de esta conversación y esto que vos traías, ¿no? Muchas veces se habla de motivación, ¿no? Estar motivado para hacer ese cambio o para salir de ese círculo vicioso y pasar a un círculo virtuoso. Y escuchaba una charla del BBVA, ¿no? Estas charlas, este ciclo de Sí, conferencias que están dando, sí. y era un triatlonista ciego que hablaba, ¿no? Ujú, Y este triatlonista ciego, no recuerdo el nombre, una de las cosas que le preguntan es, ¿cómo se hace para tener motivación? ¿No? ¿Cómo haces vos para motivarte todos los días con esta ceguera que tenés? Y él lo que le responde es, motivación, dice, a veces tenemos motivación, a veces no tenemos motivación, a veces nos despertamos con ganas, a veces nos despertamos sin ganas. Entonces él claro, dice, más que la motivación, lo que tiene que estar es el compromiso. exacto, Si yo realmente, o la organización realmente está comprometida con eso que dice que quiere o que declara, ¿sí? Tiene que estar comprometida a repetir hasta que salga. Y a exacto, veces puede no salir nunca. Y totalmente. tenemos que estar dispuestos a correr ese riesgo. Y reconocer, O exacto, eso quizás no nos salga a nosotros, y sí a una generación futura que siga caminando con esa empresa. claro, Ahora, si bien no es tema de esta conversación de hoy, pero también tiene mucho que ver con el hecho de si tengo un propósito o no lo tengo, claro, porque ahí no me importa en qué círculo estoy. O sea, puedo estar en cualquier círculo. Yo el ejemplo que doy es como tener un GPS, pero no saber a dónde ir. o tener un trabajo y no saber si te gusta o no te gusta y si querés permanecer o buscar otra cosa. También puede ser un Exactamente. círculo vicioso. Y hoy recordaba esto que aprendimos también de Fernando Flores del aburrimiento, ¿no? Y que él dice que cuando estamos aburridos es porque no nos hemos propuesto algo en la vida que nos desafíe lo suficiente Así es. como para salir de ese aburrimiento. Entonces, también es una pregunta a hacerse si lo que falta para salir del círculo es tener claro hacia dónde va ese propósito. Y acá hay algunos que lo pueden llevar al ámbito religioso, hay muchos que se apoyan en Dios para esto Ujú. y en creer, ¿no? Y escuchaba también una historia de Jesús aparece y bueno, hay algunos que creerán en esto. Y hay otros que necesitarán apoyo dependiendo, porque también es parte de esto, de la habilidad de pedir ayuda, ¿no? La habilidad de pedir ayuda a un coach, a un consultor, a un profe de gimnasio o personal trainer, ¿sí? A una nutricionista, si lo que quiero es solucionar algo de peso, a un especialista financiero, si el problema que tengo es financiero, ¿no? Eso también es algo que nos pasa, que creemos que solos estamos en condiciones de solucionar todo lo que nos pasa y muchas veces necesitamos pedir ayuda y asistirnos con alguien que probablemente ya pasó por esto, ¿sí? Sí. O por lo menos lo reconoce, o por lo menos nos puede brindar una mirada externa de esto que nos está pasando. A ver si te entiendo y ya para ir finalizando o recapitulando todo también, de alguna manera ese reconocer de que yo no puedo salir solo de ese círculo vicioso. Muchas veces es importante darse cuenta de que solo no puedo salir o pasar de ese círculo vicioso a ese círculo virtuoso y que tal vez sea necesario buscar ayuda de algún tipo de profesional, sea coach, sea psicólogo, sea whatever, lo que sea. O sea, Dios, esto que hablábamos recién, totalmente.
¿Y cómo te das cuenta de eso? Cuando lo seguís repitiendo y seguís declarando que querés otra cosa. Y Claro. declarás que querés otra cosa y seguís haciendo lo mismo. Entonces ahí es donde, a ver, empecé a mirar si probablemente necesites la ayuda de alguien. Sí, que a veces mi señora Pau dice, pero ¿para qué vas a la nutricionista? ¿No? Si lo único que hace es preguntarte y pesarte, ¿no? Ajá. Y yo le digo, pero bueno, probablemente eso es lo que yo estoy necesitando para empezar a salir de ese círculo Claro, vicioso en el que estoy. claro. Entonces, recapitulando, es empezar a darse cuenta. Primero, empezar a mirar si hay un propósito o no lo hay. Segundo, es ver si lo que hago todos los días está alineado con eso que yo declaro o no. Y si no está alineado, empezar a ver cuáles son esas acciones que yo repito para ver cuál es la que tengo que cambiar. O algunos hablan de identificar cuál es el disparador que hace que yo entre en lo que entro. Algo que trajiste Ese vos muy beneficio que importante. yo estoy obteniendo por hacer o por continuar haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es ese Exactamente. beneficio? Exactamente. Algo muy importante que vos también trajiste, el tema de las emociones y los estados de ánimo en los que yo estoy viviendo, ¿sí? Con las acciones que repito todos los días. Y quizá, bueno, esto que hablábamos del pedir ayuda, ¿no? Y el solicitar ayuda cuando sea necesario, cuando veamos que estamos entrampados en esto. Y hay algo más que quería decir que se me olvidó, que yo creo que ya me voy a acordar, pero básicamente, ya me acordé. Y la otra pata muy importante en esto es la paciencia. Así La es, para paciencia, pasar de un lugar a otro. la perseverancia, la repetición y el animarse a generar hábitos nuevos a los que ya tenemos. Y Así al es. estar atentos, porque esto que hablábamos de la autopista es muy fácil volver a la autopista, porque es el camino que conocemos. Es muy fácil volver a lavarme los dientes con la mano que me salía, ¿no? Y algo importante, si yo cambio de mano para lavarme los dientes, que no sea porque me quebré la mano, Exacto. sino que yo esté preparado de antemano a ese cambio, porque muchas veces lo que nos lleva a hacer cambios en esos círculos es el miedo. Ujú. Nos encontramos con algo que nos llevó a desde el miedo decir voy a hacer el cambio. Exacto. Entonces, O un la invitación, evento no deseable. claro, que vos sabías que iba a pasar y seguiste haciendo y pasó, y alguna vez pasó. Claro. Exacto. Y probablemente cuando eso pasa es más difícil revertir el proceso. Entonces, animarse a empezar a dar los pasos ahora, que no sea el miedo lo que nos mueva, sino que sea, o mejor dicho, que no sea ese miedo extremo, ¿no? Cuando ya no hay mucho para hacer, sino más bien lo agarremos de antemano si ya nos estamos dando cuenta que no va por ahí. Así es. ¿Mm? Bueno, creo, Sebas, que esta conversación da para mucho más o deriva en muchas otras cosas de las que nosotros habitualmente conversamos en estos espacios de todos los miércoles a esta hora. Así que bueno, les agradecemos a las personas, ahí sí, Cecilia que sigue ahí, bueno, ahí hay algunas otras personas, Dargam, Valero, que también se ha unido y otras personas también que están ahí, así que les Mariana, agradecemos. sí. Sí, no sé si querés Y responder, si hay alguna pregunta más o adicional. no nos han escrito, pero se ha conectado Margarita, se ha conectado Nano, se han conectado el espacio Despertar de Olivio, bueno, la Ceci que nos ha estado acompañando toda la conversación. Muchas gracias, realmente esto va a quedar grabado, o sea, lo van a poder seguir escuchando. Está también en nuestros canales de YouTube, o va a estar, todavía no, también en nuestros canales de Facebook, de LinkedIn, así que nos pueden seguir por ahí. Y si necesitan algún tipo de ayuda, aquí estamos, somos Reinventamundos, somos una consultora que en este momento tenemos presencia en 5 países de Latinoamérica. Carla está en Panamá, en realidad en más de 5. Tenemos representantes en 5 países porque estamos físicamente ahí, pero hoy realmente el mundo es virtual, así que estamos también con posibilidades en varios lugares, así que desde ya los invitamos a conversar con nosotros.
Un abrazo grande, querida Ceci. Gracias. Este, Gracias a todos. ahí te puso Alcira, pero es la Carly, Ceci. Ah, Me parece que se le han mezclado algunos nombres. Pero bueno, ahí Carly, estamos. muchas gracias. Ha sido un Gracias. placer, como Un siempre. gusto como siempre y seguimos aquí viéndonos todos los miércoles en este espacio de conversar y de charlar y que los invitamos a que sigan participando y bueno, si quieren hacer algún aporte siempre están los canales de comunicación. Les agradecemos mucho y que tengan unas buenas tardes y un buen resto de la semana. No hay problema. Eso. Un abrazo. Pasen las mejores familias, Ceci. Un abrazo grande a todos, gracias por conectar. Gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego.